La historia de Jesús de Nazaret es una de las más influyentes en la humanidad. Desde su nacimiento hasta su resurrección, su vida estuvo marcada por eventos extraordinarios, que cambiaron el curso de la historia. El anuncio del nacimiento. La historia comienza en la pequeña ciudad de Nazaret, donde vivía una joven llamada María, comprometida con un hombre llamado José. Un día, el ángel Gabriel apareció ante María y le anunció: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». María, aunque asombrada, aceptó el mensaje con humildad, diciendo: «Hágase en mí según tu palabra». Por su parte, José, al enterarse del embarazo, tuvo dudas, pero un ángel se le apareció en sueños y le dijo que aquel niño era obra del Espíritu Santo. Con fe, José aceptó su misión y tomó a María como su esposa. El viaje a Belén y el nacimiento de Jesús. Poco antes del nacimiento de Jesús, el emperador romano César Augusto decretó un censo en el que todos debían registrarse en su ciudad de origen. José y María emprendieron un arduo viaje desde Nazaret hasta Belén. Al llegar, no encontraron alojamiento y tuvieron que refugiarse en un humilde establo. Fue allí donde María dio a luz a Jesús y lo recostó en un pesebre. En esa misma noche, en los campos cercanos, un grupo de pastores recibió la visita de ángeles que les anunciaron la llegada del Salvador. Guiados por la estrella, fueron a adorar al niño. Días después, 3 sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, llegaron con regalos de oro, incienso y mirra. Estos presentes simbolizaban la realeza, la divinidad y el sacrificio de Jesús. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret. La llegada de Jesús no pasó desapercibida. El rey Herodes, temeroso de perder su poder, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Un ángel advirtió a José en sueños y le dijo que debía huir a Egipto con su familia. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, cuando finalmente regresaron a Nazaret. La infancia y juventud de Jesús. Poco se sabe sobre la infancia de Jesús, salvo un episodio a sus 12 años. En una visita a Jerusalén con sus padres, Jesús se perdió y fue encontrado en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Cuando María y José le preguntaron por qué se había quedado atrás, él respondió, comillas, no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Después de este evento, Jesús regresó a Nazaret y vivió una vida sencilla, ayudando a José en su oficio de carpintero. El bautismo en el Jordán y el inicio del ministerio. Aproximadamente a los 30 años, Jesús buscó a su primo Juan el Bautista en el río Jordán. Aunque Juan se resistía a bautizarlo, Jesús insistió. Al sumergirse en el agua, el cielo se abrió y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tras su bautismo, Jesús se retiró al desierto por 40 días y 40 noches, donde fue tentado por Satanás. Resistió cada prueba citando las Escrituras, demostrando su autoridad espiritual. Al regresar, comenzó su ministerio en Galilea, anunciando: «El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». En este punto de la historia, Jesús empieza a reunir a sus primeros discípulos y a realizar milagros. En el próximo episodio, exploraremos su enseñanza, sus obras y los conflictos que, después de su bautismo y su tiempo en el desierto, Jesús regresó a Galilea y comenzó su ministerio público. Sus enseñanzas y milagros pronto atrajeron multitudes, pero también desataron la oposición de las autoridades religiosas de la época. La elección de los 12 apóstoles. Jesús no trabajó solo. Sabía que su mensaje debía ser transmitido a futuras generaciones, por lo que escogió a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Entre ellos estaban Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo y Judas Iscariote. Estos hombres lo acompañaron en su misión, fueron testigos de sus milagros y recibieron su enseñanza de primera mano.
Milagros que demostraron su poder divino. Jesús realizó numerosos milagros que no solo aliviaban el sufrimiento de las personas, sino que también demostraban su autoridad divina. Algunos de los más impactantes fueron: la transformación del agua en vino. En una boda en Caná, Jesús convirtió agua en vino, marcando el inicio de sus señales. La multiplicación de los panes y los peces. Con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a miles de personas en el desierto. La calma de la tormenta. En medio de una fuerte tormenta, Jesús ordenó al viento y al mar que se calmaran, dejando asombrados a sus discípulos. La resurrección de Lázaro. En uno de sus milagros más impactantes, Jesús devolvió la vida a Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba. Estos actos hicieron que la gente lo siguiera con fervor, pero también aumentaron la desconfianza de los líderes religiosos. El Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Uno de los momentos más importantes de su enseñanza fue el Sermón del Monte, donde pronunció las Bienaventuranzas. En ellas, Jesús proclamó un mensaje revolucionario: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Con estas palabras, Jesús desafió la mentalidad de su época, enfatizando la humildad, el perdón y el amor incondicional. Parábolas que transformaron el entendimiento. Jesús utilizó parábolas para enseñar verdades profundas de manera sencilla. Algunas de las más conocidas son: el buen samaritano, enseñó que el verdadero prójimo es aquel que muestra compasión, sin importar diferencias sociales o religiosas. El hijo pródigo, ilustró el amor incondicional de Dios y el poder del arrepentimiento. El sembrador, explicó cómo las personas reciben el mensaje de Dios de diferentes maneras, dependiendo de la disposición de sus corazones. El conflicto con los fariseos y saduceos. Mientras Jesús ganaba seguidores, los fariseos y saduceos, las élites religiosas judías, comenzaron a verlo como una amenaza. Lo desafiaban con preguntas capciosas, intentando hacerlo caer en contradicción. En una ocasión, le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César. Jesús respondió sabiamente: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta dejó sin argumentos a sus oponentes y demostró su inteligencia y autoridad espiritual. La entrada triunfal en Jerusalén. Después de aproximadamente 3 años de ministerio, Jesús viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entró a la ciudad montado en un burro, mientras la multitud lo recibía con palmas y gritos de, comillas, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este evento cumplió una profecía mesiánica y marcó el inicio de su última semana en la tierra. La expulsión de los mercaderes del templo. Al llegar al templo de Jerusalén, Jesús encontró a comerciantes vendiendo animales y cambiando dinero dentro del recinto sagrado. Lleno de indignación, volcó las mesas y exclamó: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este acto provocó la ira de los líderes religiosos, quienes empezaron a planear su arresto y ejecución. La última cena y la traición de Judas. En la noche de la Pascua, Jesús reunió a sus discípulos para compartir la última cena. Durante la cena, tomó pan y vino y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Esta es mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Fue en esta cena cuando reveló que uno de sus discípulos lo traicionaría. Judas Iscariote, que ya había acordado entregar a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata, salió de la cena para cumplir su traición. Jesús, sabiendo lo que vendría, se retiró al huerto de Getsemaní a orar. Allí, angustiado, clamó a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poco después, Judas llegó con soldados y traicionó a Jesús, con un beso. Los guardias lo arrestaron y lo llevaron ante el sumo sacerdote.
Aquí concluye el segundo episodio. En el próximo, veremos su juicio, crucifixión. Después de su arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante las autoridades judías y romanas en una serie de juicios marcados por la injusticia y la presión política. Su camino hacia la cruz comenzó aquí, en medio de traiciones, falsas acusaciones y un sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. El juicio ante el Sanedrín. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el consejo del Sanedrín, el tribunal religioso judío. Allí fue acusado de blasfemia porque afirmaba ser el Hijo de Dios. Los líderes religiosos presentaron testigos falsos, pero sus testimonios eran contradictorios. Finalmente, Caifás le preguntó directamente, comillas, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió con firmeza, tú lo has dicho. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Al escuchar esto, los líderes religiosos lo condenaron a muerte. Sin embargo, no tenían la autoridad para ejecutar la sentencia, por lo que lo enviaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Jesús ante Poncio Pilato. Pilato, al escuchar las acusaciones, interrogó a Jesús y le preguntó, comillas, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Pilato no encontró en él ninguna culpa digna de muerte y, buscando liberarlo, ofreció al pueblo la posibilidad de soltar a un prisionero, como era costumbre en la Pascua. Presentó dos opciones, Jesús o Barrabás, un criminal violento. La multitud, influenciada por los líderes religiosos, clamó, comillas, suelta a Barrabás. Crucifica a Jesús. Pilato, temiendo un levantamiento, se lavó las manos en señal de que no se hacía responsable de su condena y entregó a Jesús para ser crucificado. La flagelación y la coronación de espinas. Antes de la crucifixión, Jesús fue azotado brutalmente con un látigo de puntas de metal y hueso que desgarró su piel. Luego, los soldados romanos lo vistieron con un manto púrpura y le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Se burlaban de él, diciendo, comillas, salve, rey de los judíos. Lo golpearon y escupieron, sin comprender que aquel hombre sufría por amor a la humanidad. El camino al Gólgota. Cargando su propia cruz, Jesús fue obligado a caminar hasta el Gólgota, el lugar de la ejecución. Agotado por la tortura, cayó varias veces. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevar la cruz. Las mujeres de Jerusalén lloraban al verlo, pero Jesús les dijo, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Al llegar al Gólgota, lo despojaron de sus vestiduras y lo clavaron en la cruz, con enormes clavos atravesando sus manos y pies. La crucifixión y muerte de Jesús. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Sobre su cabeza, colocaron un letrero que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Mientras agonizaba, la multitud se burlaba de él. Uno de los ladrones crucificados junto a él también lo insultaba, pero el otro lo defendió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió con misericordia, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los pies de la cruz, su madre María, Juan el apóstol y algunas mujeres fieles lloraban en silencio. Jesús, viendo el dolor de su madre, le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, y a María le dijo, ahí tienes a tu hijo. En medio de un cielo oscurecido, Jesús exclamó con voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Poco después, con su último aliento, dijo, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús inclinó la cabeza y murió. En ese momento, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos. Un centurión romano, al ver lo ocurrido, dijo con asombro, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El sepulcro y la resurrección. Un hombre llamado José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para sepultarlo. Junto con Nicodemo, envolvió su cuerpo en una sábana y lo colocó en un sepulcro nuevo.
Una gran piedra fue colocada en la entrada, y soldados romanos fueron asignados para vigilarla. Al tercer día, al amanecer, un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, fue al sepulcro con especias para ungir el cuerpo. Para su asombro, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les dijo, comillas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Llenas de alegría y asombro, corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan fueron al sepulcro y confirmaron que estaba vacío. Ese mismo día, Jesús se apareció a María Magdalena, a 2 discípulos en el camino a Emaús y luego al grupo completo. Mostró sus heridas y les dijo, paz a ustedes. Tomás, uno de los apóstoles, dudaba de su resurrección. Jesús le dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás, lleno de fe, exclamó, comillas, Señor mío y Dios mío. La gran comisión y la ascensión. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Antes de ascender al cielo, les dio una misión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de decir esto, ascendió al cielo ante sus discípulos, quienes se quedaron maravillados. Un ángel les dijo, este mismo Jesús, que han visto subir al cielo, volverá de la misma manera. Así terminó la vida terrenal de Jesús, pero su mensaje y su impacto continúan hasta hoy. Sus seguidores llevaron su enseñanza a todo el mundo, y su resurrección se convirtió en la base de la fe cristiana. La historia de Jesús es la historia de un amor inquebrantable, un sacrificio supremo y una